Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de radio de la sede europea de Naciones Unidas aquí en Ginebra, les transmite Juan Gasparini gracias a François Subiguer en los controles. Tuvimos hace 3 días un primer informe por este mismo medio, por esta vía oral de un vídeo, sobre el primer acto del examen periódico universal de Venezuela. Fue un examen oral que duró 3 horas y en razón de que se presentaron 116 países para formularle recomendaciones a Venezuela, cada uno de esos países tuvo 55 segundos y fueron formulaciones orales. Hoy, 3 días después, hay una versión escrita, redactada por funcionarios de la ONU, sometida a la aprobación del país examinado y de los otros países que puedan tener algún tipo de observación a hacer, sobre todo los países que han hecho recomendaciones y que por ahí no tienen un acuerdo total sobre la redacción escrita. Esta versión está escrita en inglés, por ahora. Entonces, en el día de hoy se sometió este borrador y este borrador fue aprobado y resolvió algunos problemas que habían surgido en el debate oral que yo les aludí en mi intervención precedente. Los problemas que habían surgido fueron con declaraciones que hizo Estados Unidos, que hizo Francia y que hizo Israel. En ese momento Venezuela pidió una moción de orden y requirió que el lenguaje que se estaba usando de esos países sobre Venezuela era inadecuado y protestó sobre la misma. El presidente del Consejo que dirigía las deliberaciones, el embajador Federico Villegas, de Argentina, que ha sido elegido nuevo presidente, hay un nuevo presidente del Consejo cada año, encontró una fórmula para resolver el problema. La fórmula es que hay disposiciones adoptadas por la Asamblea General de la ONU sobre el lenguaje que se puede utilizar cuando un país se refiere a otro. Entonces propuso que esas declaraciones orales que fueron emitidas por vídeos que ya estaban grabados quedaran un poco en espera y que los redactores de la ONU, que son funcionarios que cobran sueldo, que lo tienen que redactar al informe de lo sucedido de acuerdo a las normas anteriormente citadas en la Asamblea General, pudieran redactarlo de manera adecuada. Y eso aconteció. La proposición del embajador de Argentina que preside el Consejo fue aceptada y hoy en la versión escrita, evidentemente, tanto Venezuela, que era el país examinado, como Israel, como Estados Unidos y como Francia, implícitamente aceptaron la redacción. O sea que ese incidente ha sido superado. Este texto sigue siendo un borrador. Sigue siendo un borrador porque todo texto en Naciones Unidas que no está traducido a las 6 lenguas no es un texto definitivo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para transformar este borrador en inglés en un documento oficial de la ONU? Y a partir de ese momento, que Venezuela tenga que pronunciarse sobre el contenido. Bueno, este documento tiene un límite. Todos los países tienen el mismo límite. En este caso son 22 hojas escritas en inglés que resumen 320 más o menos, no me acuerdo exactamente el número de recomendaciones, que son 328. Esas recomendaciones, el Estado examinado tiene hasta el 18 de este mes, del mes de febrero, para producir modificaciones. Al igual que los países que han hecho recomendaciones, también tienen esa fecha del 18 de febrero para hacer modificaciones en el texto escrito en inglés. Y entonces el 30 de febrero empieza el nuevo consejo el 28 de febrero, no hay 30 de febrero, y a fin de marzo, cuando termina la sesión del consejo, la primera sesión anual del consejo, el país examinado tiene que definir si va a aceptar las recomendaciones o si las va a rechazar. Y aquí aparece otro problema que se tendrá que resolver en ese momento,
pero que es una disposición que ha adoptado el Consejo, que los países tienen que decir sí o no con respecto a las recomendaciones. No pueden hacer valoraciones intermedias, yo eso lo voy a aprobar, yo eso lo estoy implementando, o tomo nota, como se estila en otros órganos de la ONU. Todo esto es así porque el Consejo de Derechos Humanos, a partir de la adopción definitiva de la copia en 6 idiomas, va a hacer un seguimiento del cumplimiento, porque hasta el próximo examen periódico universal, en este caso de Venezuela, van a pasar otros 5 años, pero a mitad de camino ya se produce una valoración si el país examinado está cumpliendo. Por tanto, el procedimiento ha avanzado, hay un texto en inglés, hay posibilidades de modificarlo, se resolvieron los conflictos del debate oral y ahora está el límite de marzo, para que, fin de marzo, principios de abril, para que los redactores del Consejo puedan traducir la versión definitiva que será tratada en la sesión de junio y julio del Consejo de Derechos Humanos. Espero haber sido claro y me voy a referir solamente a los países que emitieron recomendaciones y hubo conflicto porque inicialmente en el lenguaje que habían sido presentadas, Venezuela estuvo en desacuerdo. Todo esto está bajo control de una trógica que va a sorteo. En este caso, los países que controlan este procedimiento son Cuba, Somalia e Indonesia. La problemática fue más que nada por las declaraciones de Estados Unidos, que fueron las más virulentas, que fueron la número 176. Ahora me tengo que referir al texto en concreto, porque si no me puedo equivocar yo. Ahí en la 176 Estados Unidos pide que cese la interferencia sobre la libertad de expresión, de religión, de asociación y de reunión pacífica en Venezuela y los ataques a los medios de prensa independiente, a las instituciones religiosas, de la sociedad civil y a las organizaciones humanitarias. Esa fue la 176 de Estados Unidos, que quedó así redactada. La 128 le pide a Estados Unidos a Venezuela que cese la utilización de grupos armados paralelos al Estado, y concretamente cita las conocidas con la sigla FAES, que han cometido asesinatos, desapariciones y abusos sexuales. Y por último queda la 131 de Estados Unidos, que es la liberación incondicional de prisioneros políticos. Todo eso quedó así, entonces queda ahora la posibilidad para Venezuela de referirse a eso, porque hasta ahora no hay una respuesta por parte del gobierno venezolano sobre el contenido de las recomendaciones. Los otros países que hicieron recomendaciones que fueron criticadas por Venezuela, por una supuesta utilización de un lenguaje inadecuada, fue Israel, que hizo la recomendación 227 en este primer texto, y esa recomendación se refiere a la realización de elecciones democráticas inmediatas. Por último está lo que dijo Francia, que también fue cuestionada por Venezuela. Francia habló del uso excesivo de la fuerza también, con la 292, básicamente garantizar que las mujeres jóvenes puedan tener una atención sexual y reproductiva adecuada, concretamente, y la 110
Esto tarda porque hay que ser muy preciso, no se pueden cometer errores. Insta a retomar las negociaciones en México para negociar una salida a la crisis, incluyendo la organización de la libertad democrática en elecciones legislativas y presidenciales. Quiero atraer, por último, 2 o 3 elementos más. Primero, que hubo 9 países que le pidieron a Venezuela que tiene que cooperar con la misión de establecimiento de hechos, que fue decidida por el Consejo de Derechos Humanos. Es el primer órgano independiente constituido por el Consejo de Derechos Humanos para investigar los hechos. No, por eso se llama establecimiento de hechos, no hay una valoración de los mismos, que ya presentó un primer informe, como ya lo he dicho, sobre la utilización del aparato judicial legal para garantizar la impunidad, y ahora en el próximo Consejo va a haber un segundo informe sobre la utilización de la violencia sexual como método represivo. Esos 9 países piden a Venezuela que coopere con esa misión compuesta por 3 expertos independientes. Uruguay se sumó junto con Bolivia para pedir la entrada o el retorno a los órganos regionales de derechos humanos, que son la 177 y 178, y pidió levantar las restricciones contra la persecución por criminalización de los defensores de derechos humanos y garantizar la libertad de expresión. Hubo 2 alusiones a la Corte Penal Internacional que está actuando. Ustedes saben que hubo una visita del fiscal Karim Khan, que informó en Venezuela al presidente Maduro que él proponía una apertura de una investigación oficial después de todas las alegaciones recibidas, y hay una segunda visita programada para el mes de abril del mismo Karim Khan a Venezuela porque el procedimiento fue desencadenado. Los otros países que han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional han sido notificados, el procedimiento va a empezar, y para el comienzo de eso Karim Khan ha propuesto volver a visitar Venezuela en el mes de abril. Y por último me voy a referir por la calidad y la importancia de las recomendaciones y por el valor que tiene el Vaticano o la Santa Sede. Hay 2 recomendaciones del Vaticano, de la Iglesia Católica, que son la 115, pide medidas para el combate de la violencia criminal, específicamente detenciones arbitrarias, extrajudiciales, ejecuciones y el uso desproporcionado de la fuerza sobre la población. Esa es la 115, y la Santa Sede también hizo una segunda recomendación, que es la 155, que dice garantizar el acceso de todas las personas a órganos de justicia y combatir la impunidad y indemnizar a las víctimas. Entonces, hay otras múltiples recomendaciones, como dije 328, pero como va a haber un enlace con la totalidad del documento en inglés debajo de esta explicación oral mía para alertarlo sobre yo como periodista, cómo valoro los elementos más importantes, que va a estar un enlace que va a ir debajo de mi intervención, y también espero contar con la reacción de el embajador de Venezuela, que estaba en la sala y que emitió un discurso, y creo que para las reglas de juego, como fue el único país que usó la palabra, voy a tratar de conseguir el discurso, estoy en vías de conseguirlo, y también lo voy a poner. Entonces, ahora, ¿qué nos resta? Nos resta la tercera etapa.
La tercera etapa es el examen propiamente dicho, con las 6 copias en las 6 lenguas oficiales de Naciones Unidas. El Estado concernido tiene que poner por escrito, por sí o por no, cuáles son las recomendaciones que acepta y cuáles son las recomendaciones que rechaza. Todas las otras fórmulas no sirven para darle seguimiento en el sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que está presidido por el Consejo de Derechos Humanos. Espero haber sido claro. Si no, está mi correo electrónico para hacer preguntas. No es complejo el caso de Venezuela. Todos los países pasan por este examen una vez cada 5 años, y este procedimiento de hacerlo primero oral y después pasarlo por escrito tiene sus etapas, y para lograr un consenso total sobre el texto lleva su tiempo. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.